Muy buenas tardes, mi nombre es Dylan Encino Torres Morales de la fecha 29-30-769 del Tecnólogo de Entrenamiento Deportivo. Hoy les vengo a hablar sobre el sistema cardiorrespiratorio, perdón. Que comenzamos con la estructura del corazón, que la estructura del corazón pues es compleja y está diseñada para bombear sangre de manera eficiente a todo el cuerpo. Se puede dividir en varias partes principales. Comenzamos con las cavidades del corazón, que son las aurículas y los ventrículos. Las aurículas son dos cámaras superiores que son izquierda y derecha que reciben la sangre. Los ventrículos son dos cámaras inferiores, izquierda y derecha, que bombean la sangre fuera del corazón. De segundo tenemos las válvulas cardíacas. En esta se encuentra la válvula tricúspide, que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, la válvula pulmonar, que está entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, la válvula mitral, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, que está entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Las paredes del corazón se encuentra el endocardio, el miocardio y el pericardio. El endocardio pues es la capa interna del corazón, el miocardio es la capa muscular que se encarga de la contracción del corazón, es decir, este movimiento. El pericardio es la capa externa que envuelve y es la que pues protege el corazón. Seguimos con la circulación sanguínea, que es la circulación pulmonar. La sangre oxigenada viaja desde el ventrículo derecho a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Se oxigena y regresa a la aurícula izquierda. La circulación sistémica, que es la sangre oxigenada, que se bombea desde el ventrículo izquierdo a todo el cuerpo a través de la aorta y regresa desoxigenada a la aurícula derecha a través de las venas cavas. Seguimos con el sistema de conducción eléctrica, que está el nódulo sinusal, que es el que genera el, el, el impulso eléctrico que inicia en el latido del corazón. Seguimos con el nódulo auriculoventricular, que sus letras resumidas es AV, que retrasa el impulso eléctrico antes de que pase a los ventrículos. Las DIs y fibras de Purkinje transmiten el impulso eléctrico a los ventrículos para su contracción. Cada parte del corazón juega un papel esencial en la circulación y el mantenimiento de un flujo sanguíneo constante y eficiente en el cuerpo. Seguimos con la circulación mayor y menor. La circulación mayor y menor, también conocidas como circulación sistémica y pulmonar, son dos circuitos principales en los que el corazón bombea la sangre para oxigenar el cuerpo y los pulmones. La circulación menor o pulmonar, que es este circuito, lleva la sangre desoxigenada a los pulmones para oxigenarse y luego regresar al corazón. Entonces, este comienza en el ventrículo derecho del corazón, y el proceso de este sería que la sangre desoxigenada es bombeada desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar se divide en dos, llevando la sangre a los pulmones derecho e izquierdo. En los pulmones, la sangre pasa por los capilares pulmonares, donde libera dióxido de carbono, CO2, y se encarga de oxígeno, O2. Este finaliza con la sangre ahora oxigenada, regresa al corazón a través de las venas pulmonares, desembocando en la aurícula izquierda. Seguimos con la circulación mayor o sistémica, que ese circuito distribuye la sangre oxigenada a todo el cuerpo y recoge la sangre desoxigenada para llevarla de vuelta al corazón. Este comienza en el ventrículo izquierdo del corazón. El proceso de esta es: la sangre oxigenada es bombeada desde el ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo. A partir de la aorta, la sangre se distribuye por medio de arterias y arteriolas que, pues, a todos los tejidos y órganos del cuerpo. A medida que la sangre pasa por los capilares en los diferentes tejidos, entrega oxígeno y nutrientes y recoge dióxido de carbono y desechos metabólicos. Este finaliza con la sangre ahora desoxigenada, regresa al corazón a través de venas. Las dos venas principales son la vena cava superior y la vena cava inferior. Llevan la sangre a la aurícula derecha. En un resumen del ciclo completo, eh, ¿qué? Sería que la circulación menor o pulmonar, también conocida como pulmonar, ventrículo, comenzaría desde el ventrículo derecho, que pasaría a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar pasaría a los pulmones, de los pulmones a las venas pulmonares y de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Listo, seguimos con la circulación mayor, o también conocida como circulación sistémica, que comienza desde el ventrículo izquierdo, pasa a la aorta, pasa por el cuerpo, pasa por las venas cavas y termina en la aurícula derecha. Estos dos circuitos funcionan de manera coordinada para asegurar que todo el cuerpo reciba sangre rica en oxígeno y que la sangre cargada de dióxido de carbono se envía a los pulmones para ser purificadas.
Listo, seguimos con la conducción eléctrica del corazón. Entonces, la conducción eléctrica del corazón, pues, es el proceso que permite que el músculo cardíaco se contraiga de manera sincronizada, asegurando un latido eficiente. Este sistema de conducción genera y transmite impulsos eléctricos que controlan el ritmo y la secuencia de las contracciones cardíacas. Los principales componentes del sistema de conducción eléctrica son el nódulo sinusal, que también es conocido como nódulo sinoauricular o nódulo sinusal, que es el marcapasos pues, natural del ser humano, o mejor dicho, del corazón. Este queda ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. Su función es generar el impulso eléctrico inicial que se propaga a través de las aurículas, provocando su contracción y de los, llenado de los ventrículos con la sangre. Seguimos con el nódulo ventricular, que se encuentra en la parte inferior de la aurícula derecha, cerca del tabique que la separa al ventrículo derecho. La función es actuar como un filtro que retrasa el impulso eléctrico para permitir que las aurículas se contraigan completamente antes de que los ventrículos se activen. Seguimos con el haz de His, que este es un grupo de fibras que se extienden desde el nódulo aurocoli- auriculoventricular, les recuerdo, sus letras resumidas A v hasta el tallo interventricular. La función de este es conducir el impulso eléctrico desde el nódulo AV hacia los ventrículos. Seguimos con las ramas del haz de His, que el haz de His se divide en dos ramas. Está la derecha y la rama izquierda, que conducen el impulso a cada ventrículo. La rama izquierda se divide en dos fascículos, anterior y posterior para distribuir el impulso eléctrico en el ventrículo izquierdo. Seguimos con las fibras de Purkinje, que se encuentran en la capa interna del miocardio de los ventrículos. La función de este es distribuir el impulso eléctrico a lo largo de las paredes de los ventrículos, provocando su contracción coordinada desde el vértice hacia las válvulas, facilitando la expulsión de sangre hacia las arterias pulmonar y aorta. Listo. Seguiríamos con la secuencia del impulso eléctrico. Entonces, la generación del impulso que se da en el nódulo sinusal, que genera el impulso eléctrico que se propaga a través de las aurículas, causando una contracción sístole auricular. Seguimos con el paso al nódulo AV, que es el impulso, el impulso llega al nódulo auroculoventricular, donde se retrasa momentáneamente para permitir el llenado completo de los ventrículos. El haz de His y ramas. Luego, el impulso se transmite rápidamente a través de las DIs y se divide en la rama derecha e izquierda, distribuyéndose por los ventrículos. Las fibras de Purkinje, que pues es el paso final, que las fibras de Purkinje distribuyen el impulso en las células musculares de los ventrículos, provocando una contracción sincronizada de los ventrículos, sístole ventricular. Bueno, la importancia pues de la conducción eléctrica pues es que este sistema asegura que el corazón se contraiga de manera coordinada y eficiente, garantizando un bombeo eficaz de sangre hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Cualquier alteración en este sistema, como bloqueos o arritmias, pues pueden afectar en el ritmo cardíaco y la capacidad del corazón para bombear sangre de una manera correcta. Listo, seguimos con los componentes de la sangre. Entonces, la sangre está compuesta por varios elementos esenciales. Cada uno pues tiene pues sus funciones específicas para mantener la salud y el funcionamiento adecuado del cuerpo. Esta se divide principalmente en plasma y en células sanguíneas. Entonces, el plasma, que es la parte líquida amarillenta de la sangre que constituye aproximadamente el 55% de su volumen. La composición, entonces, esta se compone principalmente pues de agua, que en total es un 90 y un 92%, y pues es el componente principal. Seguidamente tiene proteínas plasmáticas, que es un 7%, que entonces está las albuminas, que es la que regula la presión osmótica y transporta moléculas pequeñas. Están las globulinas, que son las involucradas en la defensa inmunitaria, por decirlo así, anticuerpos, y el transporte de lípidos y hormonas. También está el fibrinógeno, que es el que participa en la coagulación sanguínea. Los electrolitos son los sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato y pues entre otros, que pues estos ayudan a mantener el equilibrio ácido-base y la presión osmótica. También tenemos los nutrientes, que son la glucosa, los aminoácidos, los lípidos y las vitaminas.
el producto de desechos, que son la urea, el ácido úrico, la creatinina, productos de la degradación de proteínas y células. Eh, También tenemos las hormonas y las enzimas, que son las involucradas en la regulación de procesos metabológicos y funciones, pues, del cuerpo. Seguimos con las células sanguíneas, que estas son las células constituyen el 45% que restante del volumen sanguíneo y se agrupan en tres principales, que son los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes, que estas son células con forma de disco bicóncavo, que sin núcleos en su madurez, la función de estas, pues, es transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y llevar dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. También tenemos la hemoglobina, que es la proteína rica en hierro que se une al oxígeno y le da a sangre su color característico, que pues es el rojo. Seguimos con los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos. Estas son células nucleadas que participan en la defensa del organismo. Las tipos y funciones, pues está el neutrófilos, que son las que fagocitan bacterias y detritos, pues son las más abundantes. También tenemos los linfocitos, que son los que participan en la respuesta inmune adaptiva, y pues se dividen en linfocitos B, que producen anticuerpos, linfocitos T, que son que pues destruyen células infectadas y regulan la respuesta inmunitaria. Los monocitos, que se transforman en macrófagos y fagocitan microorganismos y células muertas. También tenemos los eosinófilos, que combaten parásitos y participan en las reacciones alérgicas. También tenemos basófilos, que liberan histamina y heparina, que son importantes en la respuesta inflamatoria y pues alérgica. La función general, pues, es la protección contra infecciones, parásitos y pues respuestas a inflamaciones y pues alergias. Seguidamente seguimos con las plaquetas, o también conocidos como trombocitos, que son fragmentos celulares pequeños y sin núcleos derivados de células grandes llamadas megacaricitos. La función de estos, pues, son intervenir en la coagulación sanguínea formando un tapón en las lesiones, pues, de los vasos sanguíneos y facilitando la formación de coágulos para detener el sangrado. La vida útil de este son aproximadamente entre 7 y pues 10 días. En un resumen más corto, entonces sería el plasma, que es el que transporta nutrientes, desechos, hormonas y mantenimientos del equilibrio electrolítico y ácido base. Los glóbulos rojos, que son el transporte de gases respiratorios, los glóbulos blancos, que son la defensa de protección inmunitaria, las plaquetas es la coagulación y la cicatrización. Cada componente, pues, de la sangre es crucial para la salud general y la homeostasis del cuerpo, y su equilibrio es esencial para el funcionamiento óptimo, pues, de un sistema circulatorio e inmunológico. Listo, seguimos con el intercambio de gases para la respiración. Entonces, el intercambio, pues, de gases es un proceso esencial para la respiración, en el que el oxígeno O2 se absorbe y el dióxido de carbono CO2 se elimina del cuerpo. Ese intercambio se realiza principalmente en los pulmones a nivel celular. A continuación se detalla cómo ocurre este proceso. Entonces, comenzamos con el intercambio de gases en los pulmones, que son la respiración externa. Entonces, este proceso ocurre en los alvéolos pulmonares, pequeñas estructuras en forma de sacos ubicadas en los extremos de los bronquiolos en los pulmones. Entonces, inhalación de aire. Entonces, el aire, pues, rico en oxígeno entra a los pulmones a través de la tráquea y los bronquios, y finalmente llega a los alvéolos. Cada alvéolo está rodeado por una pared de capilares sanguíneos. Entonces, seguidamente seguimos con el intercambio de gases en los alvéolos, que el oxígeno en el aire de los alvéolos se difunde a través de la membrana alveolar hacia la sangre de los capilares debido a la diferencia de concentración, alta concentración de O2 en los alvéolos y baja en la sangre desoxigenada. El dióxido de carbono, que es un producto de desecho del metabolismo celular, se encuentra en la alta concentración de la sangre desoxigenada y se difunde en la sangre hacia los alvéolos, donde su concentración es baja. Seguidamente tenemos la exhalación, que es el dióxido de carbono, que ahora en los alvéolos se exhala del cuerpo, eliminando este gas de desecho y mantenimiento del equilibrio, pues, del ácido base en el organismo. Seguidamente seguimos con el transporte de gases en la sangre, oxígeno O2. La mayor parte del oxígeno, que se une a la hemoglobina en los glóbulos rojos formando oximeglobina.
También tenemos una pequeña cantidad de oxígeno que se disuelve en el plasma. El dióxido de carbono, o CO2, aproximadamente el 70% del CO2 se transporta como ion bicarbonato en el plasma después de reaccionar con el agua formando ácido carbónico. El 20% que se une en la hemoglobina formando carbohemoglobina y el 10% pues restante se disuelve en el plasma. El intercambio de gases en los tejidos o pues respiración interna. Entonces, ese proceso ocurre entre los capilares sanguíneos y las células de los tejidos. Entonces, comenzamos con la difusión de oxígeno a las células, que en los tejidos la concentración de oxígeno es menor que en la sangre oxigenada. El oxígeno se difunde desde los capilares hacia las células, donde se utiliza para la producción de energía en el proceso de respiración celular. Seguidamente tenemos la producción y eliminación de dióxido de carbono. Este es como el resultado de la respiración celular. Las células producen CO2. El CO2 se difunde desde las células hacia los capilares sanguíneos, donde su concentración es más baja para ser transportado de regreso a los pulmones y exhalado. Tenemos el mecanismo de regulación que el cuerpo regula la respiración y el intercambio de gases para mantener el equilibrio necesario de O2 y CO2 a través de varios mecanismos. Entonces tenemos el quimiorreceptores en el cerebro bulbo raquídeo y en los cuerpos carotídeos y aórticos detectan los niveles de CO2 y pH en la sangre. Un aumento en los niveles de CO2 o una disminución en el pH, acidosis, estimula una mayor frecuencia y profundidad de la respiración para eliminar el exceso pues, de CO2. Un descenso en los niveles de O2 también puede estimular la respiración, aunque ese es un estímulo secundario comparado con el control de CO2. Eh, pues un resumen corto, pues sería que el intercambio de gases es crucial para suministrar oxígeno a las células para la producción de energía y para eliminar el dióxido de carbono, un desecho metabólico que, que se realiza eficientemente en los pulmones, que es la respiración externa, y en los tejidos del cuerpo, la respiración interna, asegurando que el cuerpo mantenga un equilibrio adecuado, pues, de gases para para un correcto funcionamiento. Listo, muchísimas gracias.